Buenas tardes, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Oscar Vidarte. Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos ahora con nuestros titulares. Por supuesto, la noticia del día, la recaptura de Chapo Guzmán. A casi 6 meses de su fuga fue recapturado Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, luego de un enfrentamiento a tiros en Sinaloa. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto informó de la noticia mediante Twitter con la expresión "misión cumplida". Más de 40.000 personas corren el riesgo de morir de hambre cuando en una ciudad siria las organizaciones internacionales pidieron la evacuación urgente de los enfermos. En pleno invierno no cuentan con electricidad ni combustible, no tienen dinero para comprar alimentos ni medicinas y el agua la toman de la nieve que cae. Muammar Gaddafi habría advertido al ex primer ministro británico Tony Blair de los ataques islamistas en Europa, de acuerdo a unas conversaciones telefónicas entre los dos líderes que fueron reveladas por el Parlamento del Reino Unido. Un tuit del presidente mexicano Enrique Peña Nieto dio la voz de alerta. Joaquín El Chapo Guzmán fue recapturado luego de 6 meses de su más reciente fuga. La DEA felicitó el trabajo del gobierno mexicano. Misión cumplida, lo tenemos, fue el mensaje del presidente mexicano Enrique Peña Nieto desde su cuenta en Twitter, que anunciaba la recaptura del narcotraficante más buscado del mundo en los últimos 5 meses. Se trata de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa y que había escapado de una prisión de máxima seguridad el pasado 11 de julio. Según fuentes de la presidencia mexicana, Guzmán Loera fue detenido en su tierra natal, Sinaloa, por la naval del país azteca a la medianoche del jueves, luego que las autoridades fueran alertadas de la presencia de hombres armados en una vivienda en la ciudad de Los Mochis. Según las primeras informaciones, alrededor de 70 personas estuvieron involucradas en los operativos simultáneos que se realizaron en diferentes sectores de la localidad, donde se detectó también la presencia del Chapo. De acuerdo a la cadena de noticias CNN, al menos 5 integrantes del círculo de seguridad del Capo murieron y un marín resultó herido. Durante el operativo, unas 6 personas fueron detenidas, entre las que se encontraría el Cholo, otro narcotraficante que tenía el control del cártel de Sinaloa en la zona de Angostura. Se sabe que en la casa donde se encontraba Guzmán Loera fueron decomisados además 4 vehículos, 2 de ellos blindados, 8 armas largas y armas cortas, cargadores y municiones que por sus características eran de uso exclusivo de la Fuerza Armada, además de un tubo lanzacohetes con 2 cargas. Con el pasar de las horas se difundieron las primeras imágenes de cómo lucía el terrible narcotraficante de 58 años al momento de su captura, luego del feroz tiroteo con la Marina de México y el momento en el que fue trasladado a la Ciudad de México en una avioneta. Lograron detener a Joaquín Guzmán Loera. Su localización, seguimiento y recaptura son resultado del trabajo conjunto de las corporaciones de inteligencia, seguridad y procuración de justicia del Estado mexicano. Además del presidente mexicano, la Administración para el Control de Drogas, la DEA, expresó en las redes sociales su satisfacción por la campaña realizada. La DEA está extremadamente complacida con la captura del Chapo Guzmán. Felicitamos al gobierno mexicano y reconocemos la valentía que requirió su captura. Hasta esta semana, México ofrecía una recompensa de 60 millones de pesos por información que condujera al escondite del Chapo, mientras que Estados Unidos, que lo tenía entre los delincuentes más buscados, ofrecía $5 millones.
Estamos ahora en comunicación en el teléfono con Francisco Pasos, periodista mexicano. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. Dinos, ¿qué más información se tiene en este momento sobre la situación del recapturado Chapo? ¿Se sabe a dónde ha sido trasladado? Vimos las imágenes de él abordando a una avioneta fuertemente custodiado. ¿Dónde está en ese momento y dónde se espera sea detenido, teniendo en cuenta sus antecedentes? Josefina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Saludo con gusto desde la Ciudad de México. Pues sí, luego de permanecer 182 días prófugo, Joaquín El Chapo Guzmán fue recapturado la madrugada de este viernes por elementos de las fuerzas federales durante un operativo realizado en el estado de Sinaloa, esto al norte del país. En estos momentos, bueno, pues de acuerdo con la información que ha proporcionado el gobierno federal, Joaquín El Chapo Guzmán está siendo trasladado aquí a la Ciudad de México desde Los Mochis, en donde fue detenido esta madrugada. Luego de que el presidente Enrique Peña Nieto diera pues el anuncio de la recaptura de este narcotraficante a través de su cuenta oficial de Twitter, pues hay varias imágenes de Chapo Guzmán que han sido pues difundidas a través también de las redes sociales, una en la que aparece con uno de sus colaboradores justamente dentro de una autopatrulla, y que bueno, pues después ya para ser trasladado aquí a la Ciudad de México. Después al término del mensaje que dio el presidente Enrique Peña Nieto con el anuncio de la recaptura de este narcotraficante, pues se espera que ya hacia la noche se dé más información de en qué sitio va a permanecer bajo resguardo el Chapo Guzmán, cuál va a ser el procedimiento que se va a seguir para, bueno, pues ahora con esta recaptura, principalmente pues porque, bueno, es un narcotraficante que ha tenido ya pues dos fugas, la última en la noche del 11 de julio del año pasado del Centro Federal de Readaptación Social número 1 en el Altiplano, está en el Estado de México, un escape que se logró con la construcción de un túnel de 1.5 kilómetros desde el penal hacia un predio contiguo. Ya se han pronunciado también varios mandatarios estatales de varios estados de la República Mexicana. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, aquí en la Ciudad de México también se ha pronunciado pues congratulando al gobierno federal por las acciones que han llevado a cabo en coordinación con todas las dependencias de las Fuerzas Armadas, del Ejército, la Marina, la misma Policía Federal para lograr la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán, Josefina. Ahora, también se ha pronunciado la DEA, que ha felicitado esta captura, también la fiscal general de Estados Unidos no ha hablado de extradición, pero ¿crees tú que será extraditado el Chapo Guzmán? Eso es algo que todavía no se sabe, es una versión que se ha dado, se ha difundido en algunos medios. Si es necesario que se extradite al Chapo Guzmán hacia Estados Unidos, será una decisión que seguramente las autoridades darán a conocer en las próximas horas. Porque su fuga coincidió con el pedido, solo hacía 15 días de su extradición a Estados Unidos, Francisco, pero en el tema ya político, escuchaba a nuestra colega, tu colega además y compatriota, Carmen Aristegui en CNN Español, decía que este es un balón de oxígeno para Enrique Peña Nieto, pero ¿hasta qué punto esta caída del Chapo afecta toda la trama del narcotráfico en México, sus vinculaciones financieras y políticas? Es un golpe fuerte a las redes de narcotráfico, principalmente, ahora que se han dado también casos vinculados a otros grupos que están operando en la zona de Michoacán, en la zona de Morelos. Hace unos días ocurrió el asesinato de una alcaldesa en la zona de Temisco, aquí en el centro del país, vinculado justamente con el narcotráfico. Y bueno, definitivamente la captura de uno de los grandes narcotraficantes históricos en este país, como Joaquín Chapo Guzmán, pues es un tanque de oxígeno justamente para el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ha sido pues cuestionado el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, no solamente por la fuga del Chapo Guzmán en julio del año pasado, también la desaparición de los normalistas de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que ha sido un caso que no ha sido resuelto en su totalidad, y pues también algunos embates económicos que ha sufrido la moneda con una alza importante del peso frente al dólar. Es sin duda un tanque de oxígeno que también se estima tendrá una estabilidad económica para el país, ahora que el gobierno ha dado muestras de cumplir con las promesas que se dieron después de la fuga del Chapo. Se espera que también los capitales internacionales pues volteen a ver con buenos ojos esta acción del gobierno federal
y tengan confianza, genere confianza para que también la economía en el país pueda reactivarse después de la caída de los precios del petróleo y toda la vinculación que tiene con la economía mexicana. Así es, Francisco, recordar que solo hace unos cuantos días el influyente periódico estadounidense The New York Times reclamaba resultados a la presidencia de Enrique Peña Nieto y uno de los temas era la fuga del Chapo. Ahora el reto, una vez capturado y mientras que se decide el tema de la extradición, es mantenerlo en un lugar seguro. ¿Qué lugar puede ser considerado seguro para encerrar al Chapo Guzmán? Pues esto tendrá que resolverse de acuerdo con términos constitucionales. Son 72 horas las que se establecen en la Constitución para poder determinar la situación jurídica de cualquier persona que es detenida. Tengo entendido, de momento el Joaquín Chapo Guzmán estará en las oficinas del Aceiro, estos ubicados en el Paseo de la Reforma, en la zona comercial más importante de la Ciudad de México. Ahí permanecerá. Ya hay una fuerte movilización de la Policía Federal para resguardar el edificio donde se encuentran estas oficinas de la Procuraduría General de la República, y seguramente permanecerá ahí en los primeros días hasta que se pueda resolver la situación jurídica. Hay por lo menos dos penales de máxima seguridad, uno del cual pues ya se tuvo la prueba que puede ser violadas todas las medidas de seguridad, como fue el penal del Altiplano, donde se fugó, y Almoloya de Juárez, que se encuentra en el norte, en la zona noroccidente del país, que también es un penal de máxima seguridad. Podría ser otra opción en donde podría ingresar el Joaquín Chapo Guzmán. Muchas gracias, Francisco. Francisco Pasos ha tenido la gentileza de colaborar con nosotros, comentando y dándonos más información sobre esta recaptura de el Chapo Guzmán, el narcotraficante.